noches. Noches. Hola. Buenas noches. Ya. Vamos a empezar a compartir para continuar con el trabajo que estábamos haciendo el día de ayer sobre reacciones químicas. Vamos a sacar esto de aquí. Ya, el día de ayer representaban a través de ecuaciones químicas porque podía haber desprendimiento de gas, un desprendimiento de un aroma, podría transformarse en un sólido que precipitaba, podía haber cambio de color, podía haber emanación de gases con olores fuertes, aumento de temperatura para cuando esta reacciona. Y estuvimos viendo los tipos de reacciones químicas, que estaban las de síntesis, que es cuando partíamos de dos compuestos y terminábamos en uno. Análisis, cuando partíamos de un compuesto y terminábamos en dos. De descomposición, que podía ser simple, o descomposición doble, en donde hay un reemplazo de un elemento por el otro. Habían reacciones químicas que necesitan energía, otras que liberan energía, y se llamaban endergónicas y exergónicas, y habían reacciones de combustión, ¿ya? La de combustión se caracterizaba porque necesitaba un combustible, más un comburente que era el oxígeno, y después del comburente había liberación de CO2, de energía y de vapor de agua. Entonces, ahora cuando analicemos cada ecuación química, tenemos que ver primero, ¿no es cierto?, de qué se trata, quiénes son los reactantes, quiénes son los productos para llegar al resultado. Aquí tenemos una ecuación química, y en esta ecuación química tengo que identificar los componentes. ¿Qué vemos en esta ecuación química? Ah, se me fue al otro lado. Estaba tratando de buscar el lapicito. No está cargado, acá está. Ahí. ¿Qué vemos en la ecuación química? ¿Qué hay acá? ¿Quiénes están participando en esta ecuación química? Aquí me tienen que responder ustedes. ¿Cómo? I zinc. Hay zinc, ya. El cloro. Hay cloro, perfecto. Cloruro de hidrógeno, ya. Ácido clorhídrico, en realidad, ya. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se llama lo que está ocurriendo antes de la flecha y después de la flecha? ¿Qué necesita una ecuación química? ¿Qué necesita esta reacción química para que se realice? Mezclas. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? En una sale como, por lo que yo voy entendiendo, es mezclar un componente con el otro. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo se llaman los componentes que yo necesito para hacer esta mezcla? ¿Qué nombre reciben? Reactante. Perfecto. ¿Y a qué me dan origen? Productos. Productos. Ya, eso es lo primero.
Estamos identificando reactantes y productos. En estos reactantes, como decía el compañero delante, tengo el cloro, tengo el ácido clorhídrico, o si los menciono uno por uno, el hidrógeno, el cloro, y al otro lado igual tengo los mismos elementos químicos que acá, pero se reorganizaron y formaron nuevos componentes que se llaman productos. Este tipo de reacción química, si yo la analizo, ¿qué está ocurriendo aquí? Una síntesis, un análisis, una descomposición simple, una descomposición doble, combustión, ¿necesita energía o no necesita energía? Una combustión. Ya, para que sea combustión, ¿qué tiene que tener? Para que la vela se encienda, el fósforo se encienda, el gas se encienda, ¿qué debe haber obligatoriamente en una combustión? El hidrógeno. Oxígeno. Oxígeno. ¿Aquí hay oxígeno en esta reacción química? No. No, profe. Entonces descartamos la combustión porque no hay oxígeno. ¿Qué podemos ver? ¿Qué está pasando si analizo lo que hay? ¿Qué pasó con el zinc? ¿Cómo quedó al otro lado de la reacción química? Este es el zinc. ¿Qué pasó cuando hubo una reacción? Quedó igual. Pero quedó igual, quedó solo de nuevo. ¿Quedó solo? Quedó No, complementado. está acompañado. Quedó complementado con el cloro. Para quedar con el cloro, ¿a quién reemplazó? ¿A quién sacó? Al vapor. Al Miremos bien. hidrógeno. Al hidrógeno. Entonces, el zinc que estaba solito, desplazó al hidrógeno y tomó su lugar y quedó con el cloro y dejó al hidrógeno solito. ¿Cómo se llama esto cuando lo sacó del lugar donde estaba al hidrógeno? ¿Cómo se llama esa reacción química? Desplazamiento. Desplazamiento. ¿Ya? Entonces tenemos reactantes, tenemos productos y esto se llama desplazamiento, reacción química por desplazamiento. Hagamos otra cosa, vamos a hacer lo siguiente. Tengo zinc, tengo hidrógeno, tengo cloro. Acá tengo zinc, me equivoqué. Zinc, hidrógeno, Profesora, no se nota. ¿Usted está escribiendo como para que se note al tiro mientras nosotros vemos? ¿Sí? ¿No se está viendo? ¿No se ve lo Sí, que sí está se ve en escrito? azul. ¿Sí? Ah, yo no lo veo. Ya, qué buena la aclaración que lo ven ustedes, chiquillos. Ya, vamos a ver, voy a cambiar el color. No has visto nada de lo que he escrito entonces. Ya, Yo borremos, no he no se visto nada. preocupe. Qué bueno que avisaste, porque si no ya habría seguido escribiendo. A ver, Y ahí veamos. los chicos en el chat también o nos pueden decir si lo ven, porque tal vez sea yo solamente. No, Ya yo no, no se tampoco. preocupe, porque igual usted tiene que ver. A ver, veamos ahora. ¿Ve lo que hice aquí? Sí, una línea verde. Ya, ¿la ven? Ya, perfecto. Entonces vamos a poner lo que ya estaba. Lo vamos a escribir en negrito para que se vea, a ver.
No me aumenta el tamaño acá, eso es lo único malo, me da... A ver el texto, no me agranda más la letra. ¿Ve lo que escribí ahí? Sí, No, yo no, se profesora. ve. Yo no sé si será mi internet, algo estará ahí fallando, pero yo no. No Pero alcanza a ver. algunos los alumnos sí lo ven. No, yo no veo nada, ni siquiera como que escribiera, está en blanco. Solo veo el power, lo que usted Ya, tiene el power, pero lo que va agregando no me aparece. a ver, No sé qué será. Lo más probable es que debe ser mi internet. pero si alcanzas a ver algo, qué raro. A ver, déjame... No, si no se me... Es como que usted no ha hecho nada. Ya, Desde su espérame. proyección es como que usted no ha escrito nada. Es lo que escribió es reactante la profesora, Sí, ¿Mm? ella escribió, sí, Sí, pero yo no lo veo. ¿sí? Sí, ella Escucho un escribió zumbido. producto. Eso, se escucha un zumbido. Sí. Sí, ves mi internet, ¿ves? Ah, Y se ya. perdió la imagen de la profe. Ya, ahí. Si trabajamos, a ver, quiero ver acá. Si lo dejo así, veamos, ¿alcanzarán a ver ustedes lo que se hace? Por ejemplo, aquí. ¿Se ve lo que se escribe ahora? Yo sí, sí, profe, Profesora, yo yo veo, lo veo sí, perfectamente. yo Ya, también. ya. Entonces, productos. ¿Ya? Reactantes, productos, y esta es mi ecuación química. Y dijimos que este tipo de reacción se llamaba Desplazamiento. reacción por desplazamiento. desplazamiento. Ya, hasta ahí vamos. Entonces, lo que yo quería que ustedes analizaran, y lo vamos a escribir acá al ladito, los elementos químicos que yo tengo en esta ecuación son el zinc, el hidrógeno y el cloro. ¿Ya? Y al otro lado tengo los mismos elementos químicos. El zinc, el hidrógeno y el cloro. Ya. Veamos este lado de la reacción química. ¿Cuántos zinc tengo en los reactantes? 1. 1. 1. Ya, y aquí va la aclaración para los que no saben. El número 1 en química no se escribe. Se escribe desde el 2 en adelante. Porque cuando yo veo el elemento químico y está, y si no tiene numerito es porque es 1, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner zinc igual 1. Miremos ahora el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tiene esta reacción química? 2. 2. 2. ¿De dónde salió el 2? Porque era 2 Cloro. por, no, ese es más, por 1. Y me da 2. Cloro. ¿Cuántos cloros tengo? 1. 2. 2. 1, 2. 2. Porque este 1 se multiplica por ese 2. Ok. Entonces, ahí vamos. 2 por 1. 1. Entonces, tengo 1, 2 por 1 son 2, 2 por 1 son 2. Al otro lado de la reacción química, ¿cuántos zinc tengo en los productos? 1. Perfecto. ¿Cuánto hidrógeno tengo? 2. 2. Perfecto. ¿Y cuánto cloro tengo? 2. 2. Perfecto. Bien, súper bien. Ya, entonces,
si analizamos esta reacción química que se llama desplazamiento, la cantidad de elementos que hay en los reactantes es igual a la cantidad de productos acá, las mismas cantidades, ¿ya? Eso significa que esta reacción química está equilibrada, está bien, ¿ya? Lo único que sucedió en esta reacción química, que hubo una recombinación de elementos que partieron siendo de un tipo y se transformaron en otro. Y eso es una reacción química. Y hay un dicho de un científico que es Lavoisier, que dice que la cantidad de reactantes que yo tenga tiene que ser siempre igual a la cantidad de productos. Puede ser la masa, puede ser el número de elementos químicos, si me dan los gramos de cada sustancia, pero siempre la cantidad de reactantes tiene que ser igual a la cantidad de productos, sin importar que estos reaccionaron, pero en el proceso no se perdió nada. ¿Se entiende? Sí, ahora sí lo entendí, profe, porque antes la verdad que estaba como perdida en esto, no entendía cómo lo hacía, cómo lo sacaba. Ahí estamos, ¿ve? Ahora se entiende. Entonces, esa es la idea, ir de a poquitito que ustedes vayan haciendo consulta. Vamos ahora a cerrar mi lapicito y a borrar todo para que no me salga en la otra diapositiva. Va, no lo cerré. Ahí estamos. Verdadero y falso. Aquí yo tengo que decidir cómo va mi oración y recordar de lo que vimos en materia y explicar por qué es falso, ¿no es cierto?, para ver si nos acordamos. En la ecuación química, el lado izquierdo de la flecha se anotan los productos. Falso. Verdadero. Y a ver, ¿por qué algunos Falso. dicen que es falso y otros dicen que es verdadero? ¿Cuál? Aquí estoy buscando No, el- perdón, es la derecha. Ya, Verdadero. entonces, Falso. ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Falso. Ya, Falso. espérame, vamos a ver acá. Para que todos miren. Aquí voy a tener mis reactantes y allá voy a tener a los productos, pero lo vamos a alargar para que queden en la misma línea. Y tengo que dibujar una flechita, a ver, ojalá me salga ahí. Ahí. Analicemos la frase. La ecuación química, el lado izquierdo de la flecha, se anotan los productos. Mirando Falso. yo de frente, este es el izquierdo y este es el derecho, ¿no es cierto? Sí. Ya, miremos bien. ¿Era verdadera o falsa? Falso. 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 Bien, y ahí, a donde lo escribimos abajo, usted tiene la respuesta por qué es falso. Falso. ¿Ya? Segundo, los subíndices indican la cantidad de átomos de cada elemento que contiene la molécula. Les muestro la anterior. Los subíndices, dice, me indica la cantidad de átomos de cada elemento que contiene la molécula. Para recordar, chiquillos, ¿qué son los subíndices? Los numeritos que van acá al lado de cada elemento. Este, por ejemplo, el 2, es un subíndice. Este subíndice me está indicando la cantidad de elementos que tiene la reacción química. Sí, Verdadero. o sea, verdadero, profesora. Verdadero, perfecto. Entonces ahí, por eso le estoy mostrando para que usted vea. Eso se llama subíndice. Recuerde que acá donde no hay, significa que era un número 1 que no se escribe, pero me está indicando el número. Por lo tanto, Verdadero. era... Tengo que buscar el lápiz otra vez. Lápiz, lápiz. ¿Dónde está el lápiz? ¿Por qué se me pierde el lápiz? Acá, ahí está. Verdadero, entonces. Vamos a correr un poquito más allá. Ahí.
A la derecha de cada fórmula y en su subíndice se debe indicar el estado en que se encuentra cada sustancia de la reacción química. Les explico. ¿Qué significa eso? Recién vimos el subíndice, que es un número, y esto me está diciendo que al lado de ese subíndice yo tengo que poner entre paréntesis si es gas, si es líquido o es sólido, pero no lo escribo. Pongo una S de sólido, una L de líquido y una G de gas. ¿Eso es cierto o no? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Todos están de acuerdo? Verdadero, profesora. Ya, muy bien, verdadero. No leí y le puse ahí el... El combustible es una sustancia que logra la combustión o bien la acelera. ¿Verdadero o falso? Estamos hablando aquí, en este caso, como estoy usando un combustible, estamos hablando de una reacción química que se llama combustión. Entonces, me dice que el combustible de esta reacción química es una sustancia que logra la combustión o bien la acelera. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, profesora. Verdadero. ¿Por qué? O sea, que si yo solamente tengo combustible, por sí solo va a reaccionar y se va a quemar solito. No, No, falso, porque necesita oxígeno. Perfecto, ahí sí, entonces es falso. Siguiente, la reacción endotérmica es una reacción química donde se libera energía en forma de calor al sistema. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Leemos de nuevo, la reacción endotérmica es una reacción química donde se libera energía en forma de calor al sistema. ¿Están todos de acuerdo que es verdadero? ¿O hay alguien que difiere? Sí, es verdadero. Verdadero. ¿Quién más está de acuerdo que es verdadero? Yo creo que es falso. Ya, ¿por qué crees tú que es falso? Porque se consume la energía. Perfecto. Endotérmica, chiquillos, significa que la necesito, por lo tanto la voy a consumir porque la necesito para que ocurra la reacción química. En cambio, exotérmica es liberar. Por lo tanto, aquí sería correcto si hubiese dicho exotérmica, pero como dice endotérmica es falsa. Entonces, las endotérmicas, como muy bien dijo el compañero, son aquellas que se consumen. Yo la necesito para hacer algo. ¿Qué significa? Que yo, para que el gas me dé calor y encienda, necesito, ¿no es cierto?, aplicarle fuego, aplicarle ya sea con un fósforo o si usted quiere una vela, pero con algo, yo tengo que aplicar para que eso ocurra. Cuando yo necesito aplicar calor para que esto ocurra, se llama endotérmica. ¿Cuándo libera? Cuando yo me doy cuenta que estoy mezclando dos cosas y, por ejemplo, esa reacción química al mezclar agua con un compuesto, esa reacción yo la voy a tocar y la siento caliente. Eso significa que me está liberando calor y esa se llama exotérmica. Esa libera cuando lo toco y está caliente. ¿Ya? Entonces, por eso es falsa. Endotérmica se necesita, exotérmica se libera. Siguiente, la teoría de las, hoy me equivoqué, colisiones, considera que las moléculas son partículas que chocan continuamente entre sí.
Colisionar. ¿Qué significa? Chocar. Chocar. Entonces, la teoría de las colisiones, que dice que considera que las moléculas son partículas que chocan continuamente entre sí, ¿es verdadero o falso? Falso. Ya, aquí dicen falso. ¿Quién más está de acuerdo que es falso? Les explico, porque hay una sola persona que dice falso y el resto está calladito. La teoría de las colisiones me dice que yo en esta reacción química en donde tengo reactantes y productos, vamos a mostrar esta, perdón, acá, voy a mostrar esta. Aquí tengo una reacción química. Me dice que cuando yo hago reaccionar el zinc con el ácido clorhídrico, las partículas que forman el zinc, que en realidad nosotros sabemos que se llaman átomos, y las partículas del ácido clorhídrico que se llaman átomos, al mezclarse, esas partículas van a empezar a moverse, a chocar, y cuando empieza a hacer eso, va a reaccionar y entre tanto movimiento y choque va a formar una nueva molécula. Por lo tanto, la teoría de las colisiones es verdadera. Todas estas partículas se mueven, se separan y forman nuevos compuestos. Si yo aplico calor, con mayor razón se mueven mucho más rápido y tienen muchos más choques y ocurre más rápida la reacción. Y me forma un nuevo compuesto. Por lo tanto, la teoría de las colisiones considera que las moléculas son partículas que chocan continuamente entre sí. Eso es Verdadero. 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 Acá para no escribir, vayamos mencionando y denme ejemplos. ¿Cómo podemos reconocer una reacción química? ¿Qué características tiene que yo digo, esta es una reacción química? Ejemplos. Yo les decía que en la casa hacemos muchas reacciones químicas. En un laboratorio puedo hacer reacciones químicas. Entonces, ¿cómo yo sé que es una reacción química? ¿Qué está ocurriendo que yo lo vi y me doy cuenta que eso reaccionó? Por el resultado que da. Por el resultado Cuando que hay da. una combinación de elementos, profesora, y una reacción después. Perfecto. Ahora, eso es, ¿ya? Al combinar elementos, al combinar compuestos, yo estoy teniendo una reacción química. En la vida cotidiana, ¿alguien me puede nombrar un ejemplo y cómo me di cuenta que era una reacción química? Les voy a ayudar. Ahora en esta época... Por ejemplo, dígalo. Cuando queremos destapar las cañerías y echamos ese polvo que se le echa, ¿cómo se llama? Soda cáustica. Soda cáustica. Claro, y uno ¿Ya? le echa agua, ahí hay una reacción química. Perfecto. ¿Ya? O las verduras cuando se pudren. Perfecto, otra reacción química. ¿Alguien más, ahora que están escuchando ejemplos, alguien más me puede dar otro ejemplo de reacción química? Cuando combinamos el agua con sal de fruta, profesora. Perfecto, muy bien, ya nos estamos acordando. Otro ejemplo para que vayan participando. Carbonato ¿El carbonato con qué? con limón. Con limón, perfecto, muy buen ejemplo. Otro.
Sal con cerveza. Sal con cerveza, bien, y que nos hace bien para cuando estamos resfriados, ¿no es cierto? Es medicinal. Sí. Y limón con leche. También, ¿qué le va a pasar a la leche con el limón? ¿Qué le pasa? Con el ácido, ¿qué le Profesora. pasa a la leche? Dígame. Un spray, porque adentro es líquido. Cuando uno lo aprieta sale como gaseoso. Ya, eso no es una reacción química, esa es un cambio físico, porque de gaseoso pasó a líquido. Entonces, cambio físico. El cloro. Beterraga con limón. Beterraga con limón, se decolora, bien, algo le entendiste tú, decolora, bien. Súper bien. Si yo les digo que se me está oxidando mi reja porque hay mucha humedad, ¿es reacción química? Sí. Sí es una reacción química, porque si mi reja se me empieza a oxidar y yo no hago nada, finalmente la voy a terminar perdiendo, ¿no es cierto? Porque el óxido va a corroer todo eso y voy a perder mi reja. Y no es chiste. Entonces, vieron ustedes muchas reacciones químicas que ocurren en la vida cotidiana, ¿ya? Y eso está súper bien, significa que están entendiendo el concepto. Vamos con la siguiente. Y vamos a borrar los dibujos que habían de antes, los verdaderos falsos. Aquí, chiquillos, les estoy mostrando muchas reacciones químicas. Pongamos atención. Triangulito, por si acaso, significa energía, ¿ya? Esta reacción química, en donde, ponga atención, estoy partiendo de un compuesto que se llama óxido de mercurio y finaliza en dos elementos, mercurio y oxígeno. ¿Cómo se llama? Síntesis, análisis, desplazamiento o combustión. Les recuerdo lo que significa síntesis y análisis. Síntesis significa que estoy partiendo de 2 o de 3 y cuando reacciona termina en 1 o en menos. Por ejemplo, partí con 3, reaccionó y terminé con 2. Partí con 2, reaccionó y terminé con 1. ¿Qué significa análisis? Parto con 1 y termino en 2, se agrandó. Desplazamiento o descomposición significa que tomo un elemento que estaba solito y saco al otro y lo reemplazo. Y la combustión significa que tengo un combustible que va a reaccionar con oxígeno y me va a dar un proceso de combustión. Pero hay otros en donde también participa el oxígeno, pero como no me libera CO2, y me genera otro compuesto, yo hablo de oxidación porque participó el oxígeno. Por ejemplo, cuando yo les dije, mi reja se está oxidando. ¿Cómo lo represento en una reacción química? Escribo el símbolo del hierro, Fe, más O2 igual FeO2, óxido de fierro. ¿Ya? Entonces, es una reacción que se llama de oxidación. Entonces, vamos a ver si alcanzaron a retener lo que les dije. Estoy partiendo de un compuesto y estoy terminando con dos elementos, un elemento y una molécula. ¿Qué es? Análisis. Análisis, perfecto. Ya, análisis. ¿Qué más? Aquí la energía la apliqué en el reactante. Si estoy aplicando energía, y eso significa el triangulito, en el reactante, ¿es endergónica o exergónica? Endotérmica. Endotérmica.
o endergónica, es lo mismo, ¿ya? Endotérmica o endergónica. Siguiente ejemplo. Empiezo con dos compuestos, el dióxido de carbono y la molécula de agua, y formo uno solo. ¿Cómo se llama la reacción química? Síntesis. Perfecto. Está participando uno solo. Siguiente. Tengo nuevamente un compuesto, carbonato de calcio, que es el que está en nuestros huesos, y formo óxido de calcio y dióxido de carbono. ¿Cómo se llama la reacción? Empiezo con 1, termino con 2. Decomposición. ¿Está reemplazando algún elemento a otro que estaba solito? Análisis. Análisis, porque partí con 1 y terminé con 2. Siguiente. Parto con 2 elementos. Aquí tengo un elemento, aquí tengo una molécula, y termino con un compuesto. Síntesis. Perfecto, perfecto. Muy bien. Triangulito me quedó ahora en el producto, endergónica o exergónica, o endotérmica o exotérmica. Exotérmica. Perfecto. Exotérmica. Exotérmica porque va en el producto, eso significa que está liberando energía. Y así quedó este ejercicio, para que le saquen fotito o si es que ya ustedes lo escribieron para que no se les olvide. ¿Estamos? Antes de borrar lo que se escribió. Por lo menos yo sí, profesora. Ya, y el Sí, resto profe. sí, muy bien, borramos entonces. Vamos al siguiente. Chan, chan. Número 5. Otra forma de representar una reacción química jugando con moléculas, ¿ya? Esto se trabaja en química. Estas moléculas, estos circulitos, estas esferitas existen. En los laboratorios de algunos colegios tienen esto y uno puede jugar y armar moléculas. Entonces, la oscura es el carbono, la roja oxígeno, la amarilla el hidrógeno. Junté el carbono con 4 hidrógenos. Esa se llama metano. Y ese metano reaccionó con 2 moléculas de oxígeno. Una molécula de oxígeno O2, oxígeno, oxígeno, y otra molécula de oxígeno, O2. ¿Ya? Por lo tanto, tengo 2 en total. Eso reaccionó y me generó CO2. Carbono con 2 oxígenos, una molécula que se llama dióxido de carbono, más la molécula de agua, que fueron 2 moléculas de agua, una molécula de agua, otra molécula de agua que está formada por H, ¿no es cierto? Las 2 H's y el oxígeno. Oxígeno, 2H. Agua, agua. Esta es una nueva forma de representar esta reacción química para que sea como más didáctico. Dice, pregunta, ¿qué sucede con las moléculas de los reactantes al ocurrir la reacción? ¿Qué sucede con estas moléculas de los reactantes una vez que ocurre la reacción? ¿Qué pasó? Se ¿Siguen transforma. siendo las mismas o pasó algo? Dígame. Se transforma. Se transformaron, ¿ya? ¿De qué otra manera también lo podemos decir? Hubo una transformación. En esta transformación, ¿qué nos dio por resultado?
¿Un producto? Un producto, ¿no es cierto?, que está acá, que es muy distinto a los reactantes. Por lo tanto, en esta reacción hubo una transformación en las moléculas iniciales. Hubo colisiones, se separaron, se reorganizaron y formaron nuevos compuestos. ¿Ya? Voy a buscar el lápiz, acá está. Entonces, ¿qué pasó con las moléculas? Reaccionaron, coma, como dijo el compañero, se transformaron y formaron nuevas moléculas. ¿Ya? ¿Sí? Tengo estas distintas. Se soltaron todas cuando reaccionaron y se volvieron a combinar. Pero al combinarse nuevamente formaron nuevas moléculas. Por lo tanto, hubo una transformación. Hubo un cambio. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la cantidad de átomos de cada elemento en los reactantes y los productos? Lo que les enseñé hace poquito. Contamos la cantidad de moléculas, pero delante las contamos mirando Son los 4. símbolos químicos. Ahora puedo contabilizar las pelotitas. Contabilicemos cuántas moléculas hay en los reactantes. Cuéntenlas todas. De aquí para acá. 4. A ver, todas. ¿Cuántas hay? 9. Y a ver, veamos, ¿estamos todos de acuerdo que hay 9? 1, 2, 10. 3, 10. 4, 5, 10. Hay 6, 10. 7, 8, 9. ¿Dónde está la 10? Tengo 4 hidrógenos más un carbono, 5. 2 por 2, 4. 4 más 5, 9. 9. Entonces era lo mismo que contar las pelotitas o contar acá en los símbolos. Entonces, 4 hidrógenos, un carbono, 5. Más 2 de oxígeno, 4. 5 y 4, 9. ¿Y acá cuántos hay en el producto? 2. Contemos otra vez las moléculas. Todas. 9. 9. 2 de oxígeno, 1 de carbono, 3. Más 2 por 2, 4 hidrógeno. Más 1 oxígeno, 5. O sea, perdón, aquí ya van 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me equivoqué. Por lo tanto, en total, 9. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Cómo es la cantidad de átomos de cada elemento en los reactantes y productos? 18. Si hay 9 y 9, ¿qué está pasando a un lado y al otro son? 18. Son 18 en total, pero tengo 9 en los reactantes y 9 en los productos. Eso significa que las cantidades... Son iguales. Perfecto. Ya. Ya, les explico por qué no puedo decir 18. 18 si digo ya, en el total de la reacción química hay 18, pero en realidad si yo digo 18 es que como que estuviera sumando más de lo que había. Tengo que sumar por separado o decir esto en la reacción química. 9 igual a 9. O sea, 9 en los reactantes, 9 en los productos. Y aquí viene la pregunta, ¿qué tipo de reacción química es? Tengo el metano reaccionando con el oxígeno molecular y me genera dióxido de carbono y agua. ¿Cómo se llama esta reacción química? Combustión. Perfecto. Entonces yo les decía, ¿cuándo me doy cuenta que es una combustión? Cuando hay oxígeno y en el resultado hay CO2. Significa que hay una combustión.
este sería el combustible, este sería el comburente. ¿Se entiende este ejercicio? Para mí sí. Ya. ¿El resto de los Sí. compañeros? ¿Sí? Ya. Ahora sí lo entendí, profesora, porque yo estaba sumando los dos chiquititos, el 4 pequeño, el 2, que por eso Ah, había dicho 10. Pero ya. claro, ahora ya lo entendí cómo se suma. Perfecto, qué bueno. Vamos a borrar entonces acá para ir a la siguiente. Va, se me olvida cerrar el lápiz acá arriba. Sí. Esta. De nuevo, tengo las moléculas, pero ahora estoy agregando otra cosita, los gramos, las cantidades, ¿ya? Estoy dando el nombre escrito y la simbología. Entonces, ¿qué hice reaccionar? Tomé 56 gramos de hierro, los combiné con 32 gramos de azufre y me dio como resultado 88 gramos de sulfato de hierro, ¿ya? O sulfuro de hierro. Aquí estamos. ¿Cuáles son los reactantes y cuáles son los productos? Nómbreme los reactantes. Vamos a poner una R mayúscula, 2 puntos de reactante. ¿Cuáles son los reactantes? Hierro. ¿Ya? Hierro y azufre. Perfecto. Azufre. Hierro y azufre. Va. Ya se me perdió el cursor. Ahí está. Ups. Uy, se me perdió. ¿Y por qué me pasa esto? Aparece. Lo veo por aquí apareció. Ya sé lo que me pasó aquí. Me corrió esto. Tengo que eliminar esta para que no se me mueva. Ahí sí. Ya. Vamos a poner una P de productos. ¿Cuáles fueron mis productos? Molécula de azufre. Sulfuro de hierro. Sulfato de hierro. Ya. Muy bien. Sulfuro de hierro. Y ahí tengo la respuesta. Letra B. Dice, ¿la masa del producto es igual a la masa de los reactantes? Miremos la reacción química. ¿Es igual la masa del producto con la masa del reactante? Sí, es la misma. Sí. Ya. ¿Cómo lo sacaron que era la misma? Porque se suman y al final son los mismos. Perfecto. Sumamos en los reactantes. ¿Qué sumaron? 56 más 32. 32. Y eso, vamos a hacerlo acá, separadito. Igual, mira la pesa. Igual 88. 56 más 32 me da 88 en los productos y 88 gramos en los reactantes. Por lo tanto, la masa del producto es igual a la masa de los reactantes. Sí. Sí. Siguiente. ¿El número de átomos que representa a los reactantes es igual o diferente al número de átomos que representa el producto? ¿Cuántos átomos hay en el reactante? ¿Cuántos átomos hay en el producto? 56. O sea, si lo juntamos son los mismos. No estamos viendo No. masa ahora. Los 56 y No, 32 son- es masa. Ahora nombramos Ah, ya. átomos.
Entonces, En para dos. mirar, pongan atención, para mirar átomos, yo me fijo en las esferas y me ayuda para contabilizar átomos. O miro el símbolo del elemento químico y veo si tiene algún número en el subíndice y cuento. ¿Cuántos hierros hay? 56. Uno. 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 ¿Cuántos Uno. azufres hay? Uno. ¿Cuántos átomos en total hay en el reactante? Dos. 98. No, 2. No, recuerda, no ese valor, no Dos. estamos sumando. No estamos sumando gramos, estamos viendo átomos. Los Ah. átomos son las esferas. Vamos al producto. La molécula sulfuro de hierro, ¿cuántos átomos tiene en total si yo miro la fórmula? Sulfuro Uno. de hierro. Mire la Uno. fórmula. 4. Mire las esferitas abajo del sulfuro de hierro. A ver, ¿cuántas hay? 2. 2. Significa que este compuesto está formado por 2 átomos que están representados por el hierro y el azufre. Por lo tanto, tengo 2 átomos en los reactantes separados, pero a pesar de tenerlos juntos en el producto, también son 2 átomos. Por lo tanto, tengo 2 y 2. Entonces, el número de átomos que representa a los reactantes es igual o diferente al número de átomos que representa el producto? igual. Igual. ¿Ya? Iguales. Y ahora vamos a aplicar, ¿cómo se llama esta reacción química? Partí con 2 átomos y terminé con una molécula. Síntesis. Perfecto. Recuerde, síntesis achico, análisis agrando, desplazamiento intercambio, ¿ya? Vamos a la siguiente. Vaya. Acá. Lo mismo. Estamos mirando esferitas que representan los átomos, los símbolos químicos y los gramos. Tengo 2 átomos de magnesio, una molécula de oxígeno, 2 moléculas de óxido de magnesio. ¿Qué pasó con ellas? Se combinaron. Entonces, ¿cuál debe ser la masa del oxígeno en esta reacción? Tengo 48 gramos de magnesio. No sé cuánto tengo de oxígeno, pero en el producto me dio como resultado 80 gramos. ¿Cuánto oxígeno había? ¿Cuántos gramos de oxígeno? 32 gramos. Perfecto. Ya se me perdió la... ¿Qué me da rabia cuando se pierde esta cosa? Aquí está. Entonces, dijimos 32 gramos. Gramos. Va, mira. Gramos de... Porque si yo sumo 48 más 32 me da 80. Siguiente. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos átomos son necesarios para formar una molécula de óxido de magnesio? Una molécula. ¿Cuántas moléculas me formaron aquí en el resultado? Miramos abajo cuando estoy contando las esferitas. ¿Cuántas moléculas de óxido de magnesio se formaron? 2. 3. 2. 2, ¿no es cierto? Miremos bien la cantidad de esferas. Ahora la pregunta es, ¿cuántos átomos yo necesito para formar una molécula de óxido de magnesio? 2. Perfecto. Dos átomos.
Ya necesito 2 átomos, porque para formar 2 necesité 4, para formar una necesito 2 átomos. ¿Qué tipo de reacción química es la que se produce en este caso? Dióxido de magnesio. Si estamos formando óxido de magnesio, pero el nombre de la reacción química es síntesis, análisis o descomposición. Síntesis. Análisis. Empecé con 2 y 2, miremos las esferitas, 2 y 2 en el reactante, 2 y 2 en el producto. ¿Qué pasó? Fíjese en los colores, 2 amarillas con 2 rojas y quedé con una amarilla con una roja, una amarilla con una roja. ¿Qué ocurrió ahí? Síntesis. Desplazamiento. Desplazamiento. ¿Ya? ¿Por qué desplazamiento? Porque el magnesio desplazó a su pareja magnesio y se quiso combinar con el oxígeno. Y ocurrió lo mismo. ¿Es un desplazamiento simple o es un desplazamiento doble? Doble. Doble. ¿Ya? ¿Entendieron por qué es doble desplazamiento? Sí, profe. Mirando los dibujitos se nota más que si hubiésemos tenido solamente los elementos químicos, ¿ya? Estoy moviendo a un magnesio y lo estoy reemplazando por un oxígeno, por lo tanto tengo un doble desplazamiento. Y vamos a este. Pregunta esencial. Estamos justo para explicarla. La pregunta esencial de esta semana 4 es mirando estos esquemas. Lo mismo que estuvimos haciendo con todos los ejercicios anteriores. En el primero, de la A a la D, estoy preguntando por el primer esquema, y de la E a la G, por el segundo esquema. Me está preguntando la masa del sulfato de hierro, y aquí yo tengo que ir leyendo, ya dónde es sulfato de hierro. Me pregunta la cantidad de átomos, aquí no tengo esferitas, por lo tanto tengo que contar cada elemento químico, ¿ya? Leyendo los subíndices. Me pregunta los átomos en los reactantes, primero en los productos, después en los reactantes, átomos. Por lo tanto, no son las masas, no son los gramos. Los átomos, ¿cómo los saco? Mirando el elemento químico. Voy a agrandar la imagen. Mira dónde se me tiró la pesa. Acá. Si nosotros miramos, aquí no puse esferitas. Por lo tanto, si me preguntan por átomos, yo tengo que contar cada elemento y mirar el subíndice. Cuando no está puesto es 1. Ahí hay 1, al lado hay 1, aquí hay 4, aquí hay 1. Acá miro, 1, 1, 4, 1. Eso me está preguntando, ¿cuántos átomos hay en el producto? ¿Cuántos átomos hay en el reactante? ¿Ya? Después me pregunta, ¿cómo se llama esta reacción química? ¿Qué nombre tiene esta reacción química? Parto con un compuesto más un elemento y termino con un nuevo compuesto y un nuevo elemento liberado. ¿Cómo se llama esto? No me contesten ahora, porque es la pregunta esencial. En el siguiente dice, ¿cuál debería ser la masa del zinc? Y este ejercicio ya lo hicimos. Lo desconozco, tengo 73 gramos y como resultado tengo 36 gramos más 2 gramos. Tengo que ver los totales para poder calcular el zinc. ¿Qué tipo de reacción química es? ¿Cómo se llama? Síntesis, análisis, descomposición, combustión. ¿Cómo se llama esta reacción química? Y después dice, ¿cuántos átomos
debería tener la molécula de cloruro de zinc, átomos, la molécula de cloruro de zinc. Acá estamos. Si aquí dibujé esferitas, me está pidiendo que dibuje esferas. ¿Cómo voy a saber de qué color son las esferas de zinc? Me fijo acá. Es de color verde. El ácido clorhídrico, que significa el hidrógeno es plomo y el cloro verde claro. ¿Ya? Verde oscuro, verde claro. Aquí ya tengo las dos plomas. ¿Cómo voy a combinar para formar esta molécula con esferas que se llama cloruro de zinc? Lo dibuja y lo pinta. Esa es la pregunta esencial. ¿Alguna duda? Hoy no los escucho. ¿Qué pasó que no se escucha? Chiquillos, ¿qué pasó? Ah, están todos sin micrófono. ¿Qué pasó? ¿Entendieron la pregunta esencial? Ahí sí se escucha a mí, que a mí se me pega, profesora. Sí, profe. Sí, ya. ¿No hay ninguna duda entonces? No, no ninguna, pero el internet está bien. Sí, no, está media complicada la internet. ¿Ya? Entonces, chiquillos, esa es la pregunta esencial número 4 para que usted la desarrolle. ¿Ya? Y estamos justos en Profe, ¿no puede poner Dígame. vuelta para sacarle una captura, por favor? ¿A la pregunta esencial? Sí, por favor. Ya, al tiro te la muestro. Déjame dejarla grandecita para que lo saques mejor. Ahí. Ya, profe. Gracias. Ya, ningún problema. Ya pues chiquillos, un placer, muchas gracias, estuvo muy entretenida para mí la clase porque ustedes participaron bastante y eso a mí me gusta mucho, ¿ya? Así que agradezco su participación, su compromiso por estar a esta hora en su clase, ¿ya? A cuidarse mucho, no se me expongan, los quiero sanitos para que podamos volver pronto, ¿no es cierto?, a la clase en el colegio de manera mixta, presencial, virtual, ¿ya? Así que me despido, descansen porque se lo merecen, porque participaron muy bien. Así que van mis felicitaciones para cada uno de ustedes.